Os damos a todos la bienvenida a esta nueva serie que iniciamos en este día. Serie que podrás encontrar en diferentes plataformas. La serie estará disponible en iVoox, en Spotify. La serie también la podrás encontrar en este canal de YouTube de Radio Solidaria. Hoy hablaremos sobre los 10 mandamientos, su significado y la aplicación práctica para nuestras vidas. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción a los 10 mandamientos. Vamos a mencionar cada uno de ellos de una manera breve. Ya la próxima semana, detalladamente, iremos uno por uno. Puedes dejar tus comentarios al respecto, tu opinión personal también. Como siempre decimos, respetando también la opinión de otras personas. Los 10 mandamientos son un resumen fundamental de la ley de Dios y en ellos encontramos la forma en la que Dios desea que nos comportemos con Él y con todos los que nos rodean. El texto bíblico se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 2 en adelante. También puedes encontrar otro texto bíblico en Deuteronomio capítulo 5, versículo del 1 al 21. Esto es importante. No debemos ver los mandamientos de Dios como restricciones o cargas, sino como una guía sencilla para poder saber y recordar la vida que le agrada a Él. ¿Cuáles son los 10 mandamientos bíblicos? Los encuentras en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo del 2 al 17, y son los siguientes. Vamos a leer la traducción internacional, es decir, la nueva versión internacional. Ya sabéis que a mí me gusta ir alternando diferentes versiones. El primer mandamiento: no tengas otros dioses además de mí. El segundo mandamiento: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Tercer mandamiento: no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Mandamiento número 4. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó al séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Sexto mandamiento: no mates. Séptimo mandamiento: no cometas adulterio. Octavo mandamiento: no robes. Noveno mandamiento: no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Y décimo mandamiento: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Estos son los 10 mandamientos que encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo del 2 al 17. Recordar que esta es la traducción en la nueva versión internacional. Ahora bien, ¿qué significan los mandamientos? Vamos a ver los mandamientos uno a uno de una manera breve y vamos a reflexionar sobre cómo podemos ponerlos en práctica. Primer mandamiento: tendrás un solo Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador,
no comparte su señorío con nada ni con nadie. Él es el único verdadero Dios y solo a Él debemos adorar y alabar. Ninguna otra cosa o persona debe ocupar el trono de nuestro corazón. Nuestra prioridad debe ser siempre pasar tiempo con Dios. Nuestra prioridad debe ser escuchar su voz y también hacer su voluntad. ¿Cómo sabemos con certeza si Dios es nuestro único Dios? Pues observa cómo empleas tu tiempo y cómo tomas tus decisiones. Si buscamos agradar y obedecer a Dios en todo y darle lo mejor de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, entonces podemos estar seguros de que lo que tenemos es gracias a Él y lo que tenemos ha sido por su misericordia, ha sido por su bondad. Entonces Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Estaremos seguros de que lo tenemos a Él como único Dios. Segundo mandamiento, no te harás ídolos. No te hagas ningún ídolo ni nada que guardes semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Además de no tener ningún otro Dios, ni adorar a ningún objeto o persona, no debemos intentar limitar a Dios a una imagen o a una forma física, como hacen otras religiones. Lo que Dios creó puede mostrarnos cualidades suyas como Creador y Señor nuestro, pero no hay nada físico que logre definirle totalmente o nos demuestre la plenitud de cómo es Él. Dios es único y nuestra mente es finita, no puede imaginar su grandeza o su esplendor. No intentemos encajonarlo dentro de nuestras ideas humanas sobre cómo es o cómo se ve. Tercer mandamiento, no usarás el nombre de Dios en vano o en falso. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Este mandamiento abarca más de lo que podemos pensar. Para empezar, deja claro que no debemos usar el nombre de Dios sin meditar bien lo que estamos diciendo. Hay muchas frases soeces, sobre todo aquí en España, somos expertos en inventarnos insultos, palabras malsonantes, pues hay muchas frases en nuestra sociedad que muestran una enorme falta de respeto hacia Dios. No debemos siquiera considerar decirlas, y obviamente tampoco debemos maldecir, blasfemar o hacer juramentos en el nombre de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, si tú me das esto, prometo hacer esto? Ya estás usando el nombre de Dios en vano. Sí. Ya estás haciendo juramentos en el nombre de Dios. Ya estás utilizando, entre comillas, a Dios para tu propio beneficio. Hay otro tipo de frases que usan el nombre de Dios como una exclamación o para expresar el deseo de que algo se cumpla. Debemos tener también cuidado con estas frases y evitarlas. El nombre de Dios debe ser alabado, debe ser santificado en todo momento. Los hijos de Dios no debemos dar ningún otro uso a su nombre. Otro aspecto de este mandamiento es el llamarnos cristianos, que significa pequeños cristos o seguidores de Jesús. No importa lo que dice la tradición. No podemos vivir como nos place. Si nos llamamos cristianos, debemos vivir de forma agradable a Dios. Esto es así, blanco y en botella. Debemos vivir de forma agradable a Dios, buscar que Él sea glorificado a través de nuestras acciones. De lo contrario, estamos usando su nombre en vano. La primera carta de Juan, capítulo 6, dice lo siguiente: si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de descanso. Acuérdate del sábado para consagrarlo.
trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. A Dios le interesa tanto nuestra salud física como la espiritual, y es por eso que nos llama a tomar un día de descanso cada semana. En ese día, el sábado o día de reposo, debemos descansar de nuestros trabajos y honrar a Dios. Hay personas, a lo mejor tú eres una de ellas, que trabajas todos los días, incluyendo sábado y domingo. ¿Cuándo descansas? Es que hay una cosa que tenemos que tener clara. Cuando no descansas, en 7 días, al final lo que más afecta es tu relación personal con Dios. Como estás trabajando, ¿qué relación personal tienes con Dios? Ninguna. ¿Cuándo descansa tu cuerpo? En ningún momento. Y luego viene, aparte de ese cansancio físico, el cansancio psicológico. Después de trabajar todo el día, hay muchas personas que en la noche no pueden dormir, porque están pensando en lo que tienen que hacer al día siguiente. ¿Cuántas personas se van de vacaciones y en esas vacaciones siguen trabajando? Las vacaciones, por ponerte un ejemplo, los días de descanso son para eso, para descansar, para desconectar del trabajo, para conectarte más con Dios. Cuando no lo has podido hacer en la semana, ese día de descanso te permite buscar la presencia de Dios. Cuando no has podido estar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, ese día de descanso o esas vacaciones que vas a tener son para que las disfrutes con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Esos días de descanso es para que leas más la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando desconectamos y nos vamos de vacaciones, cuando regresamos, volvemos más cansados. No solo porque hemos roto las rutinas de sueño, por ejemplo. En vacaciones siempre lo hacemos, ¿verdad? Dormimos más tarde, comemos a deshoras, no nos alimentamos bien. Y encima llevamos el trabajo a nuestras vacaciones. Siempre lo decimos aquí en directo en Radio Solidaria y en estos días lo hemos mencionado. Cuando llegues a casa, que el trabajo se quede en el trabajo. Y tú en el hogar, céntrate en tu familia. Céntrate en buscar la presencia de Dios. Desde el mismo principio de la creación, Dios dio importancia al día de reposo. Dios santificó el día de reposo, lo apartó como día de descanso. No porque Él lo necesitara, sino para mostrarnos la importancia de guardarlo. El día de descanso debe usarse para buscar la presencia de Dios y para descansar. Tenemos los demás días de la semana para trabajar, pero el día de reposo debe ser para reponer fuerzas y buscar la presencia de Dios de una forma especial. Y aquí entra también esos trabajos que muchas veces tenemos que nos impiden ir a la iglesia. Habrás escuchado en varias reflexiones que hemos hablado de esto, ¿verdad? Pero es una realidad. Si un trabajo te impide ir a la iglesia, si un trabajo te impide congregarte en la iglesia, ese trabajo no merece la pena. Aunque digas, pero es que tenemos que llegar a fin de mes, es que necesito el dinero, el Señor proveerá. ¿Has puesto en el altar que el Señor te pueda dar un trabajo que te permita congregarte en la iglesia? ¿Cuántos hermanos y hermanas no se congregan porque tienen trabajos que les impide ir o el culto el domingo, o un viernes a la vigilia, o el jueves o el miércoles a otro culto? ¿Cuántos trabajos hay así? Y lo vamos a llevar un poquito más. ¿Cuántos trabajos impiden que tú estés con tu esposa, con tu esposo o con tus hijos? ¿De veras crees que merece la pena tener un trabajo que te impide relacionarte con los hermanos en la iglesia? ¿Crees que merece la pena un trabajo que te impide relacionarte con Dios, con tu Creador? ¿Crees que merece la pena un trabajo que te impide estar con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo? Piénsalo. Tenemos los demás días de la semana para trabajar, pero el día de reposo, el fin de semana, vamos a ser sinceros, debe ser para reponer fuerzas, para buscar más la presencia de Dios, para estar en familia.
Lo que me llama la atención de los 10 mandamientos es que los primeros 4 mandamientos son para Dios. ¿Te has dado cuenta? El resto de mandamientos son para el prójimo, son para las personas. ¿Recuerdas la cruz? Horizontal, vertical. Relación hacia Dios, relación hacia los demás. Eso es lo que representa esa cruz. La cruz representa amor, ¿verdad? El sacrificio de Jesús. Jesús murió por la humanidad. Jesús tenía una relación íntima con el Padre. Y me llama la atención eso, que los primeros 4 mandamientos son para Dios, pero el resto de mandamientos son para el prójimo. 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor te da. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Con este mandamiento comienzan los que se enfocan en nuestras relaciones con los demás. Nuestros padres son las primeras personas importantes en nuestra vida y de ellos depende nuestra supervivencia los primeros años. Aunque los padres son imperfectos, como todos los seres humanos, el mandamiento nos llama a honrarlos y hasta nos da una promesa si lo cumplimos: disfrutaremos de larga vida. Con el pasar de los años crecemos y llevamos vidas independientes, pero el mandamiento no termina. Debemos honrar a nuestros padres toda la vida. Lo que aprendemos en el hogar forma la base de nuestra relación con los demás y con Dios. Si desde niños damos el debido honor o respeto a nuestros padres, según vayamos creciendo, se nos hará más fácil honrar y respetar a los demás y a Dios. Sexto mandamiento, no matarás. Dios valora nuestra vida desde el mismo momento de la concepción. Y en este mandamiento se nos prohíbe acabar con la vida de las personas. Dios nos ama en gran manera y su plan o deseo para nosotros es que tengamos vida y vida en abundancia y que recibamos la vida eterna a través de Jesús. Sin embargo, este mandamiento tiene una implicación más amplia. En Mateo capítulo 5, verso 21, Jesús dice que no se trata solo de terminar la vida de otra persona, sino que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Así que para cumplir con el mandamiento en toda su extensión necesitamos examinar bien nuestros corazones y asegurarnos de eliminar todo enojo, todo odio contra nuestros hermanos. Aunque no hayas matado, si hay odio, si hay sed de venganza en tu vida contra una persona, ya estás siendo un asesino. Y no quiero poner ahora por medio el tema del aborto, porque hay de esos médicos, hay de esos políticos que están a favor de esta ley, hay de ellos. La Biblia es tajante, no matarás. Y hay muchos en nuestra sociedad, políticos, presidentes, que se creen dioses, que pueden dar y quitar la vida. Solo Dios lo puede hacer. Y la palabra de Dios dice, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Este mandamiento prohíbe a cualquier persona casada tener una relación sexual voluntaria con otra persona que no sea su cónyuge. Jesús explicó este mandamiento de una forma interesante. Mateo capítulo 5, verso 27 y 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Eso es lo que sucedió en la vida de David. Eso es lo que sucedió exactamente en su vida. Adúltero, tuvo una relación con una mujer que estaba casada, pero es que la codició. Es que antes de llegar a ese acto, David ya la había codiciado. En ese momento David ya había adulterado. Vemos que el adulterio comienza en el corazón,
con el deseo de tener a otra persona en lugar del propio cónyuge. Cuidemos el corazón. Cuida tu corazón. Seamos obedientes a Dios, busquemos fortalecer cada día nuestro amor, nuestra lealtad hacia nuestro cónyuge. Octavo mandamiento, no robarás. Aquí se nos está exhortando a respetar la propiedad privada de los demás y a no intentar quitarles lo que les pertenece. Hay otras muchas cosas que podemos robar a la gente, no solo el dinero, no solo las posesiones. En Levítico capítulo 19, verso 11, vemos que el mandamiento se refiere a esas cosas también. Por ejemplo, si intentamos engañar a alguien prometiéndole algo que no cumplimos, eso es robar, porque estamos ofreciendo algo que no le daremos. También podemos robar no pagando por un producto o servicio o dando un pago injusto o inferior al merecido. Examinémonos y busquemos obrar siempre de manera justa al tratar a las demás personas. Esto es lo que dice este octavo mandamiento, no robarás. El noveno mandamiento dice, no darás falso testimonio. Dios prohíbe todo tipo de mentira. No debemos mentir o calumniar buscando beneficios, o incluso defendernos o hacer daño a los demás. Debemos esforzarnos en ser honestos, buscar la justicia, andar siempre en la verdad. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón que dice la verdad, que no calumnia con la lengua y que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracia a su vecino. Salmo 15, verso del 1 al 3. No des falso testimonio contra tu prójimo. Y por último, 10º mandamiento, no codiciarás. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. El 10º mandamiento se enfoca en la actitud de nuestro corazón y lo que ocurre en lo profundo de nuestro ser. Codiciar es desear con ansias algo que le pertenece a otra persona. Al codiciar, mostramos insatisfacción con lo que Dios nos ha concedido en la vida. En vez de agradecerle a Dios por sus bendiciones, por sus bondades, nos comparamos con los demás y encontramos faltas en aquello que Dios nos ha provisto. Aquí estamos viendo que este mandamiento enlaza los otros 9. Y tú dirás, ¿cómo puede enlazar este mandamiento, por ejemplo, con matar? Si no estoy contento ante lo que Dios me ha provisto, desearé obtener lo que le pertenece a mi prójimo. En muchas ocasiones, ¿qué hace un ladrón? Saquea una casa. Y muchas veces, en muchos casos, se llega al asesinato. Todo por robar. La medicina para esto es un corazón lleno de gratitud, contentamiento por lo que Dios nos ha dado. Al enfocarnos en sus bondades, en su amor y en la salvación que Él nos ha concedido, no quedará espacio en nuestros corazones para la insatisfacción. Puede parecer difícil cumplir los 10 mandamientos en todo momento. Sin embargo, no depende de nuestro esfuerzo, sino de cuán llenos estemos del amor de Dios y del Espíritu Santo. Mientras más nos llenemos de Él, más vamos a desear agradarle y obedecerle. Por eso el consejo es, pasa tiempo con Dios cada día. Lleva ante Él tus cargas, tus luchas, y Él te dará las fuerzas para permanecer fiel. Glorifica a Dios en todo lo que haces, en todo lo que sientas, en todo lo que piensas. Glorifícale. Hay otras versiones de los 10 mandamientos. Por ejemplo, está la versión Reina Valera actualizada. Está la versión de la Nueva Biblia de las Américas, pero no las vamos a mencionar. Pero si tú tienes esas Biblias, analiza cada mandamiento, analiza cada versículo. Esta es la introducción a esta serie que vamos a tener en las próximas semanas. Los 10 mandamientos. ¿Cómo puedo aplicar los 10 mandamientos a mi vida cristiana? ¿Cuáles son el significado de estos 10 mandamientos? Si tú analizas hoy en día la sociedad, te darás cuenta que estos 10 mandamientos
han caído en saco roto. Ves robos, ves adulterios, ves asesinatos, ves que las personas usan el nombre de Dios en vano, ves todo tipo de ídolos, cada religión tiene su ídolo. Serie interesante la que os vamos a presentar en las próximas semanas. Déjanos tus comentarios. Ante todo, disculpar por la voz. Estoy un poquito resfriado y se nota. Cuesta mucho hablar. Pero era necesario presentar la reflexión.